Comenzamos. Buenas tardes. No sabemos si estamos en vivo. Hola. No sabemos. ¿Estamos en vivo ya? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Arnaldo. Soy uno de los actores de Perséfone Teatro de Ricardo II. Estamos aquí con Jennifer. Hola. Una de las miembros del elenco. Tenemos a Donis, que es el director, y Rainer, que es uno de los miembros del elenco también. Entonces, la idea de esta tarde es, bueno, poder compartir un poco cómo ha sido el proceso de la obra, hacer un pequeño desmontaje de la obra, hablar de estas experiencias. Siéntanse libres de hacer alguna pregunta. Estamos en Facebook, pueden hacer las preguntas, ¿no? Y nosotros estaremos muy complacidos de responderlas. Y nada, va a ser una cosa muy simple, pero espero que sea del agrado de todos ustedes. Y gracias en tanto por estar aquí conmigo. Yo creo que estaría bien que Adonis comience presentando esto como fue que surgió ahí en el segundo. Bueno, gracias, estoy por aquí. Entonces, Ricardo II surgió a partir de, yo siempre he amado y yo buscaba un texto que no se hubiera estrenado, que no fuera tan conocido, y entonces a partir de II, entre los dramas históricos, el drama, además yo creo que uno de los dramas históricos más cortos y que podía funcionar con un elenco joven en su mayoría. La mayoría de los actores de Ricardo II no pasan de 3 años. Y entonces también yo tenía como premisa, sabía que iba a ser concretar con un elenco de personas adultas, de personas de más de 40 años. Es difícil en Cuba concretar ese elenco. Entonces me hace de Ricardo II y empezamos a explorar pasos, pensando en hacer en el patio de uno de los doctores, Daniel Triana, de su casa cultural de Ana, a talleres sobre historia medieval, para poner un poco en contexto de la obra y cómo se desarrolla. Por ese entonces, el Teatro de la Viola fue un elenco que cambió de su primer elenco, nada más creo que eran alrededor de 6 o 7 personas. El elenco fue mutando, alrededor de Daniel Triana, Jonathan Álvarez, Andrés Pérez, Nancy Alpiza, que por supuesto que cambió de personaje, porque antes iba a ser Enrique IV y después pasó a ser la Reinier Morales y Rainer Hernández. Son 6 actores de los del elenco original. Fueron viendo, es muy importante decir que estos hacen el teatro independiente. A veces fuera de Cuba la gente no entiende cómo funciona el teatro en Cuba, que el teatro en Cuba funciona como un trabajo, como lo puede tener otra persona en otra parte del mundo, donde trabaja y recibe un salario mensual. Estamos hablando de los actores en Cuba están cobrando alrededor de 15, de 5.000 y 4.000 pesos, el equivalente a 40 y algo de dólares mensual. Entonces, era difícil concretar un elenco de profesionales para que se aplicara en su mundo. Necesitaba profesionales, eso yo lo tenía claro, que no lo podía hacer con muchachos amateurs, a pesar de que siempre trabaja alguno, pero la mayoría es un elenco con experiencia. Y ese fue el primer reto, fue un proceso de decantación de personas que fueron pasando, personas que yo fui despidiendo, personas que se fueron porque no tenían un estable, es un grupo marcado por política de alguna manera, un grupo disidente, un grupo que sobre todo es disidente de la estructura teatral gubernamental en Cuba, una estructura, como ya saben, donde los actores reciben un salario mensualmente, no, pero esas obras son contadas por el sistema, son
y ser programadas también por el sistema. Ellos programan lo que a ellos les interesa y, por supuesto, a los artistas saben hasta qué límite llega de negociaciones entre artistas y instituciones. Es una cosa que ha sido desde el tiempo de la revolución, 60 y pico de años. Y de pronto me digo yo, se quedó independiente. Ya estaba Víctor Varela en los 80, que por supuesto ha sido el referente más grande del teatro independiente. Al final terminó después de su detención. Vuelta a Osaka, de estación de policía prácticamente Víctor Varela. Entonces ya llega a ser parte de las instituciones. La última parte de Varela fue por parte de las instituciones. Entonces tendría pocos proyectos que es independiente en Cuba, de un elenco, que ha tenido elenco de actores profesionales y ha buscado maneras de producir. Ricardo II es también la primera obra aportada con un precio, por supuesto, para ello. Nos han ayudado muchos amigos, donaciones, por supuesto, un crowdfunding que fue el inicio de ese proyecto. Y nada, estuvimos en Loyola, estuvimos entrenando, ahí se nos incorpora Hernando, así una pieza fundamental, porque además siempre ha sido el asesor, la persona que me ha buscado, que me ha atinado siempre, que me ha dicho, oye, por aquí, oye, no vayas por allá, oye, ha sido como el podador, ¿no? El podador de todo este arbusto que yo he creado, ¿no? Que algunas veces han salido ahí, yo creo que unas victoriosas, pero han salido, y Arnaldo ha ido podando. Arnaldo fue muy importante, sobre todo en el entrenamiento de los colores, se metió meses entrenando. Arnaldo empezó para un personaje, después otro, y después finalmente. Me gusta contar la historia de los actores, ¿no? Como llegan después también había otra actriz mayor que finalmente se va del proyecto, buscando otra actriz, que aparece Jennifer Fletcher. Y hoy Daniel Ledea, ¿no? Daniel Ledea, que es el último actor de Cinco. Y en eso tenemos un cuerpo armado de actores muy serios, trabajadores de una carrera, casi 72 hechos. Y en lo último, este se nos incorpora dos nuevos, porque tuvimos que cambiar. Fue Johnny Díaz y Asuan Prometer, que es un personaje que iba a seguir. Pero Ricardo II Caballero fue un proceso de montar una nave y enfrentarte a una terrible tempestad. Fue, yo creo que nuestro proceso ha sido tan trepidante con las obras de Shakespeare, hemos pasado de todo. Ha habido accidentes de trabajo, personas lesionadas, personas enfermas, han tenido que hacer funciones. Y ha sido estar como un poco caos, ¿no? Y seguir adelante. Simplemente por la obra que nos produce, por la verdad que crea esa obra, por la comunicación que tiene esa obra con la realidad cubana, con nuestra historia personal y también por la belleza, ¿no? Uno hace teatro también buscando esa belleza que muchas veces no es en la vida, de alguna manera envuelve en el teatro, y eso es lo más lindo. Y esa es como breve historia de Ricardo II, de todo lo que pasó objetivamente. Después podemos hablar de la estética, pero este fue el proceso, un proceso de grupos altas y bajas. Muchas cosas en contra, ¿no? Además de las enormes ganas de salir de mi fuerza para conducir esta monstruo de obra que dura 3 horas, un histórico de 5 actos, o 5 actos. Y bien ha tenido el apoyo de los presentes. O sea, sin el apoyo hubiera sido imposible. Incluso cuando llegó un momento que decidimos, mira, ya no hay dinero para continuar haciendo las funciones, yo voy a hacer el dinero no es para pagar, estoy cobrando de lo que corresponde inicialmente. Es una cosa simbólica, que por supuesto, lo puedo decir ahora públicamente, pero no $100 nada más, que son el equivalente de ellos en la institución. Digamos que la mayoría de este elenco son actores de lo
que le llaman en las instituciones primer nivel, que están en la UAS. Ellos son de primer nivel, pero hay mucha gente que está en primer nivel aún cuando lo tiene lento. Pero, yo le pagué en 2 meses. Estamos hablando que ellos han trabajado de 8 a 7, 6 meses de trabajo. Y entonces, nada, es bueno aclarar estas cosas, aclarar que fue un proceso muy inestable, un proceso de muchas cosas, y aún así, incluso hasta cambiar el espacio en febrero, sacan de la institución, cosas que no podemos continuar ahí, el espacio es para la cosa, que no sé qué, bueno, tenemos que entrar a trabajar en casa de una amiga de un bar fabulosa, Wayne, es un espacio fabuloso, que le agradezco, sin ella hubiera sido imposible. Bueno, estamos haciendo las funciones, las primeras funciones, bueno, ya no tenemos dinero para continuar, porque habíamos pagado las cámaras, porque habíamos pagado todo, habíamos hecho 2 funciones, bueno, y vamos ahora a limpiar. Pero nosotros queríamos hacer funciones y nos apareció una persona que nos ayuda a alquilar las luces y el sonido y poder pagar todo el tema de meriendas, transportación, logística. O sea, siempre tuvimos eso, el apoyo de los mecenas y la voluntad de este elenco. Siempre ha sido lo que ha salvado hasta ahora, aun cuando las condiciones precarias que vive el país y las condiciones también precarias, que nosotros nos arrojamos a hacer arte independiente, a un espacio independiente, una obra grande, que necesita un espacio, que necesita luces, que necesita sonido, que necesita producción, que necesita actores entrenados, y puede ser estuvo así navegando, pero yo creo que llegó a un buen puesto. Ustedes pueden hablar un poco más de eso. Y luego ya hay un poco de discurso, de estética, de parecismo, de interpretación. Bueno, nada, decir que a esto, sumarle a esto que ha dicho Donny, nosotros empezamos este proyecto en septiembre. A nivel personal, voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Ha sido súper gratificante. Además de ser actor, también tuve la posibilidad de ayudar a Donny en la asistencia de dirección, en un proyecto totalmente independiente, buscando presupuesto muchas veces donde no lo había. Entonces, nada, condicionado por los cambios de espacio constantemente. Cuando salimos de la iglesia, incorporarnos a este lugar, a esta casa de fiesta, reestructurar un poco las vueltas, reestructurar un poco el lugar, adaptarlo a lo que nosotros queríamos, tuvimos que pintar el lugar, condicionarlo, es decir, fue un trabajo súper duro y todo eso acompañado de, como decía, del trabajo un poco de logística, de cómo manejar un elenco tan grande, de cómo hacer que todos coincidan con muchos actores con otros proyectos de trabajo al mismo tiempo en simultáneo, y fue bastante complicado coincidir a todos estos actores, pero que las ganas hacer una obra como esta, que en un momento como el que vimos, que eso alimentó un poco el deseo de una ganancia tremenda, pues, continuar trabajando con Adoni después de más de un año trabajando juntos. Yo creo que fue un poco afianzarme con su visión poética de Ricardo II y hacer un poco más parte de eso, ¿no? Ayudarlo y, en fin, para que esto saliera a flotar. A ese que estuvieron ahí, lo pasaron, los que ya no están, los que contaron hasta el final, los que hicieron realidad el estreno de esta obra, por supuesto a los mecenas también, a todos los que apoyaron con dinero, con ahora estas 8 funciones que pudimos realizar. Esperamos que en algún momento podamos hacer más. A todos les agradecemos inmensamente, de verdad. La EA, el vestuario, fue una persona que queremos muchísimo, que preferimos mantenerle que el anonimato, pero bueno, siempre es importante agradecerle. Fue un vestuario que llegó casi a última hora y yo creo que contribuyó, ¿no?, a las ganas de continuar haciendo la obra, de verdad, porque a veces estábamos como una nebulosa, ¿no? Teníamos muchas ganas de hacerla, pero por otra parte faltaban cosas, faltaban recursos, faltaban las luces, faltaba el sonido, y fueron cosas que estuvieron llegando hasta los últimos momentos antes del estreno. Pero nada, fue un proceso así, un proceso muy hemos hecho, yo creo que suena así, pero ha sido una familia. Yo creo que todo el mundo ha compenetrado con cada una de las personas del elenco, nos hemos ayudado muchísimo.
Y bueno, ahora voy a dejar que hable una de las chicas del elenco, Jennifer, que la amo, así que hable un poco de la llegada, sí. Eso es bueno también que hablan del personaje, ¿qué hiciste? ¿De qué iba? Bueno, vamos a hacer un poco de cuento, ¿no? Ok, bueno, mi personaje es Lord Ross, uno de los altos militares de la corte de Ricardo II en un principio, en la obra, y es uno de los militares que junto a Northumberland, personaje interpretado por Arnaldo, bueno, nada, se hace un complot en contra de Ricardo y se une a Enrique IV, a Bolingbroke, para hacer el golpe de Estado. Es un personaje muy, muy, muy rico para mí, trabajando sobre todo con la ayuda de Adonis, pero también con la complicidad de Arnaldo. Tuvimos ahí una química súper importante, súper linda. Y un personaje que yo personal me ha marcado muchísimo, encontré, yo creo, en mí, como nuevo actor, encontrando nuevas caras, nuevas formas de hacer, y ha sido súper bonito, el trabajo físico. Adonis decía que entre los detalles del proceso no ha habido accidentes. Bueno, yo fui víctima de uno de esos accidentes, pero yo creo que eso queda un poco a la anécdota, me fracturé la mano, pero en fin, yo creo que eso ha sido ganancia y experiencia. Y lo Rosa ha sido eso, yo creo que la imagen también de lo que hemos batallado, de lo que hemos luchado para mantener a flote y que se logre Ricardo II. Así que por ahí va mi personaje. Y luego yo quería decir que Rainer es, como les dije anteriormente, como formado en de teatro. Rainer no tenía experiencia antes en el teatro, solamente venía de un grupo, que me encanta ver. Sí, también estaba en los es muy linda. sí. Entonces, nada, una vez que se ha formado prácticamente de teatro, más de los anteriores, y lo más increíble con Rainer era que solamente había, yo pienso que 3 actores así. Uno era un sombrero que trabajó mucho también, hizo un personaje menor, y otro muchacho que es estudiante de la escuela de nivel medio de la enseñanza artística del teatro, de líderes, y Rainer. Yo pienso que eran como los más expertos, y lo más increíble con Rainer era que Rainer estaba a la altura de los que más trabajaban, los de Jennifer, que es una actriz que viene, que es alumna de Mario Junquera, que hemos entrevistado por acá, por Igualitán, Arnaldo, que viene del Tiempo Encantado, que es uno de los grandes mitos de la escena contemporánea en Cuba, un profesor de actores, Andrés Pérez, que es discípulo de Vicente Revuelta, caballero, Daniel Triana, que todo el mundo lo conoce, y sobre todo es como de hablo el público ahí. O sea, actores que tienen experiencia, que tienen una vasta experiencia, que han hecho mucho teatro clásico, contemporáneo, que han hecho performance, que han hecho televisión. Neisy Alpiza, que es el rostro del cine cubano, el rostro del cine independiente cubano. Reinier Morales, un elenco enorme. El Rainer ha sabido, lo increíble, nos han dicho que somos ponerse a la altura de esta gente que tenemos. 20, 30 años de trabajo, 40 años, 15. Bueno, 15. Andrés casi 40 años de trabajo, prácticamente. Y ustedes, entonces, no, es valioso decirlo, como él ha dicho. Bien. Sí, bueno, yo voy a seguir con el tema cursi de Rainer. Sí, porque yo todavía estoy sorprendida. Hoy mismo cuando me levanté así pensando en todo el proceso de que entré, ha sido algo mágico. Yo estoy sorprendida del resultado, del buen resultado, de que sí, muchos han salido y entrado, pero hay algo sólido, hay algo mágico que es inamovible, que a mí me sorprende. Si algunos se iban, yo decía, ok, se fue, pero entraba otro y funcionaba. Y como que impulsaba, ayudaba a que se moviera. El ensayo general fue una sorpresa, porque aún yo no veía muchas cosas claras, porque el proceso ha sido difícil, construir ha sido difícil, por todas nos hemos tenido que mover de local, como Adonis decía, el contexto en Cuba es difícil para crear, como decía Adonis, más desde un independiente. También fue una cosa que a mí me enamoró mucho, que se
crea desde ese espacio, ese espacio inseguro, que no sabes si mañana vas a poder crear o sí, si te lo permiten, tal vez no, pero ha sido algo mágico. Shakespeare es algo fuerte que nos ha impulsado, estrenamos con que, y recuerdo que vinieron amigos a verlo, y yo desde arriba miraba la cara de la gente y yo me sorprendía, yo decía, aquí está pasando algo, esto está funcionando, está realmente funcionando y tenía sentido. Yo digo que es la gente, o sea, Bonnie ha aglutinado las personas correctas. Yo, de verdad, sí, ok, pero yo estoy así como enamorada así del elenco. Son los que tenían que ser. El mismo Rainer, tan profesional, o sea, te impulsa. Yo lo miraba desde el destino, Dios mío, yo confiaba en él. Decía, Rainer, necesito esto. Y él sabía dónde estaba todo, se sabía los textos de todo el mundo. Decía, esto, por eso hay que estar aquí, ¿sabes? Es eso, la gente y Shakespeare, lo que ha impulsado este proyecto de una forma fuerte, ha sido algo fuerte. Habla un poco de la duquesa. Bueno, La gente quisiera saber sobre eso. Sí, la duquesa fue un regalo de Adonis. Y de Shakespeare, eso fue un personaje a media, entre yo y Shakespeare y entre la original, que es una mujer muy fuerte, pero Sí, yo digo sí, mi nota para realmente me ha gustado mucho como Adonis llevó el personaje al inicio y explica porque no quería mucho como mover lo que Shakespeare ya. se pueden compartirlo, por favor, compártelo para que las personas lo puedan ver y por supuesto ya se queda aquí grabado. Compártelo en algo. Sí. Exacto, bueno, la duquesa de York, Adonis, tenía muy claro lo que él quería. No quería que fuera la mujer sumisa, estos personajes de apoyo, por decirlo de algún modo, y él me ayudó a matizar ese personaje que solo aparece en 2 escenas. Adonis me dio escenas de otros personajes y yo al inicio estaba como, bueno, esto funcionará, pero sí funcionó. Yo creo que hasta fue hasta más interesante. O sea, a mí me encantó una especie de malvada, de bruja, hasta en la imagen, unos amigos míos me decían que era como una bruja de Blancanieves, algo así, y eso me encantó cuando lo llevaste. Una especie de Abigail Williams también, una mujer que también estaba defendiendo sus intereses. Para mí era importante, todavía escribió muy bien los personajes en la obra. Muy bien, Instituto de Activismo. Y entonces había personajes muy bien detallados, Enrique, Ricardo, George, Gante, Northumbra, eran personajes que tenían como psicología espectacular, o sea, personajes que sería el sueño de cualquier actor en el mundo hacer. Y sin embargo, los personajes de las mujeres, como personajes, como dice Jennifer, más de apoyo. Y a mí me hacía falta empoderarlos, y no dejarlos en el apoyo. Y así se me ocurrió la duquesa de York, una mujer que tuviera más participación en la obra, más participación en el conflicto central. Se convirtió en una de las protagonistas Y se convirtió, terminó siendo una de un personaje que aparece todo el tiempo en las sombras de la obra, en las grandes escenas. Sí, y al final termina siendo, bueno, mira, la que decide todo, incluso por encima de los Tumberland, que hace bastante, que era la escala que le ha servido a Oliver para llegar al poder. Hablo un poco del proceso, del entrenamiento, lo que nos ayudó Sarah, su experiencia también con los talleres de Sara, cómo nos pusimos un día, pero a mí, nosotros tuvimos el placer, realmente nos consiguió tener una charla en vivo con Sarah Finch, que ella trabajaba en el Globo, para quien no lo sepa, es el grupo que fundó Shakespeare en 1600, y todavía sigue funcionando en Londres como una especie de teatro museo. Se siguen representando las obras prácticamente como se hacían antes. Y también trabajó en el Shakespeare Complex. El Shakespeare Complex es como ya lo más grande. con Peter Brook también. Una actrizona impresionante. Y
una charla con nosotros. Y a mí me aclaró tantas cosas, sobre todo porque el texto, tú lo puedes entender desde lo... Hay una cosa en el teatro que dice, bueno, cuando tú dices, no entiendes el texto, no es que no lo entiendas desde lo intelectual, tú lo lees y bueno, mira, y explicas lo que significa, es entenderlo a nivel corporal, a nivel psicológico, a nivel emocional, que entender esa experiencia, esa psicología, y esa mujer, y también entender el tono, cómo se trabaja, cómo se dice. Yo pienso que en eso todavía tenemos un camino largo por recorrer, pero aún así yo creo que llegamos a un punto muy interesante. Yo cuando reuní a este grupo de actores, mi preocupación mayor, sinceramente, lo digo ahora de la iglesia, a ver, esta gente viene de formaciones diferentes. Había actores de buen día, actores de teatro del público, actores que vienen del circo encantado, actores que vienen de formación en Camagüey, de teatro de viento. Había gente de Rubén, había gente de teatro de títeres, de la proa. ¿Qué más? Sígueme diciendo, Andrés, que viene del teatro de calle, Vicente Revuelta también. Actores había actores que son más de cine, que responden más a los medios audiovisuales, como Nancy. Yo decía, ¿cómo yo voy a empastar todas estas cosas? Porque yo lo que veía eran como varias escuelas o varios estilos de actuación fajándose de cómo yo decía, es espantoso, no funciona. Yo no dormía, porque decía, no van a empastar. Arnaldo no empasta con Jonathan, ni Jonathan empasta con Rainer, ni Rainer empasta con Jennifer, ni Jennifer con Nancy. Yo decía, cabrón, ¿qué hago? Y es increíble, porque es como confiar en la magia del teatro, confiar en la magia de la voluntad que tienen los actores cuando trabajan y se empiezan a despojar. Por eso actúan, Marioleta me lo decía, siempre debe ser un proceso de olvidar y de limpiarte. Y eso fue increíble. Yo creo que al menos a ese punto llegamos, que al menos el texto tenía una unidad, que no habían actores con tonos por encima de otros, y se escuchaban, y había un tono en la obra. Incluso cuando se iban del tono de la obra, todo el mundo se iban al mismo tono. Cuando empezaron a hacerlo más interno, entonces todo el mundo se iba al interno. Y eso fue muy bueno. Fue muy bueno, fue mi gran preocupación cuando reuní al escuadrón. Y que Caminando siga diciendo sobre eso. Nada, a mí una de las cosas que más me gustó desde el inicio era la idea de poder hacer Shakespeare, porque en Cuba se hace poco, o digamos así, últimamente sí se hizo Macbeth, y Carlos Díaz es uno de los que más había hecho Shakespeare, pero digamos, este tipo de cosas, un drama histórico, a nadie se le ocurriría, excepto a Donnie, a nadie se le ocurriría hacer una cosa así, por lo difícil que es, por lo desafiante que es a nivel de producción y de muchas otras cosas. Entonces, para mí, cuando Adonis me habló de esta obra y de que era una cosa de Shakespeare, me encantó la idea. Yo me había pasado toda la pandemia investigando sobre Shakespeare, en contacto con Sarah Finch, con la que tuve la oportunidad de pasar varios talleres en la Escuela Nacional de Teatro, incluso de hacerle de asistente las últimas veces. Entonces, nada, a mí el personaje me encantó. No era mi primer personaje cuando entré, pero ya una vez que lo encontré me fascinó, porque es el tipo ese que está un poco desde afuera, pero creando, digamos, manipulando la situación, haciendo complot, y eso me encantó. Yo sentí mucha liberación con este personaje. Yo empecé a encontrar puntos de mí como de maldad, de qué sé yo, de violencia, que yo normalmente en mi vida no dejo salir porque yo me considero una persona pacífica y buena y me controlo mucho. Y sin embargo, con este personaje dejé salir muchos demonios y yo creo que esa fue la cosa que más me gustó, sobre todo durante las funciones, cuando el público estaba ahí. Y yo me di cuenta de cómo la gente reaccionaba a la violencia del personaje. Eso me gustaba, me inspiraba, me estimulaba a seguir profundizando. Ya en la parte del entrenamiento con los actores, a mí es una cosa que me fascina y yo creo que es una de las cosas también que me hizo permanecer en el proceso. Es los vínculos que uno crea cuando uno entrena en un grupo de gente o entrena juntos. Se crean unos vínculos físicos, emocionales, que hacen que tú de verdad percibes ese grupo de personas como si fuera tu familia, digamos. Porque los entrenamientos son muy íntimos, digamos, se alcanzan niveles de intimidad que son muy fuertes. Unos desafíos que teníamos es que al ser una traducción, esta es una de las obras de Shakespeare que está escrita totalmente en verso.
en inglés original, y al traducirla se perdía el verso, se perdía la rima y por tanto el ritmo de la obra se quedaba perdido. Y tuvimos que desarrollar un entrenamiento que nos permitiera encontrar un nuevo ritmo para la obra. Siendo una obra muy larga, era muy importante que tuviera ritmo, porque si era larga y se dilataba, iba a ser imposible para nosotros, iba a ser muy aburrida para el público. Entonces desarrollamos un entrenamiento simple, una pelota, que prácticamente lo que hacíamos era caminar por el espacio, pasarnos esta pelota diciendo textos y cosas, pero que hizo que estuviéramos en un estado de alerta, que tiene mucho que ver con las obras de Shakespeare, porque estas son personas que están en la corte, personas que pueden perder la cabeza en cualquier momento, que los pueden sacar de los lugares de privilegio que tienen. Entonces este entrenamiento nos hacía estar alerta, nos hacía estar conectados con el que estaba hablando, nos hacía escucharnos más. Y después esa cosa que se lograba, ese estado de alerta y de atención que se lograba en el entrenamiento, fuimos capaces de transferirlo a la obra. Al ser una obra tan larga y de tanto texto, donde tantos de nosotros estamos en la escena a veces sin hablar, era increíble como todo el mundo estaba prestando atención todo el tiempo. Incluso la gente que no estaba hablando, los actores que no estaban hablando en ese momento, estaban atendiendo, estaban escuchando y reaccionando, incluso en silencio. Lo que hacía que el público no se distrayera, porque si tú tienes actores que se distraen, cuando el público se aburre y mira a esos actores distraídos, ya perdiste la atención del público. Sin embargo, el entrenamiento nos ayudó a estar totalmente conectados y eso ayudó mucho a la experiencia del público en general. No sé qué más se pudiera decir. Yo pienso que explicaron un poco, Arnaldo, cómo fue el entrenamiento, cómo seguir ahí un poco más de detalles. ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿En qué tú te basaste para hacer los juegos? O sea, ¿de dónde vienen esos entrenamientos que utilizaste? Porque tú fuiste el que hizo los entrenamientos en la obra. ¿De dónde vienen? ¿De qué escuela vienen? ¿De qué metodología vienen? ¿Cómo llegan a ti y cómo tú se los pasas a ellos? ¿Por qué también pasan de seleccionar esos entrenamientos? ¿Por qué? Prácticamente el entrenamiento tenía dos partes. Una parte física, que ayudaba al actor a liberarse de tensiones y a armonizar su cuerpo, porque Shakespeare es muy físico. A Shakespeare tú no te puedes acercar desde el punto de vista psicológico. No es como hacer teatro norteamericano o hacer chef. Tú a Shakespeare lo tienes que sentir en el cuerpo, emocionalmente, la emoción la tienes que transferir al cuerpo. Entonces teníamos una primera parte del entrenamiento que era más psicofísica y que trabajaba con ese objetivo. Y teníamos una segunda parte que fueron adaptaciones de ejercicios de un profesor griego que se llama Apóstolos Apostolides, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar en un festival internacional aquí en La Habana. Y yo adapté eso a crear grupos, es decir, viendo que puede pensar el teatro diferente. Yo adapté estos ejercicios para hacer de un grupo de personas desconocidas un grupo. Y era por eso, sin entrar en la parte práctica de lo que era pasarse la pelota o no, ese era lo principal detrás de lo crear un cuerpo de muchos. Al final, no es que apliqué exactamente los ejercicios que había recibido. Yo recibí mucho entrenamiento 2 años con Neta Castillo y fue una cosa que a mí me cambió la vida, pero tampoco podía aplicar exactamente lo que había aprendido aquí con este grupo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que cada obra necesita un entrenamiento propio. Y al final lo que salió, lo que improvisamos, era exactamente lo que sentíamos que la obra nos estaba pidiendo. Contar una historia juntos, estar conectados, estar alerta. Entonces, sí. Yo creo que Sarah Finch dijo una cosa que Shakespeare se podría decir de muchas maneras, pero que nunca se podía olvidar de él, que había que contar una historia. Exacto. Yo creo que lo logramos, ¿no? Sí, al final. Yo creo que contamos la historia, eso lo decía Rainer, logramos la premisa fundamental, que era contar la historia. A veces uno empieza a investigar y va hacia los lugares y se aleja de lo que Shakespeare, de su génesis principal, que era yo voy a contar la historia de Ricardo II. Una cosa interesante que siempre con el trabajo del texto, toda la bibliografía que nosotros encontramos, que estaba relacionada con cómo decir Shakespeare, era en inglés
y para actores que iban a decir Shakespeare en inglés, cosa que a nosotros no nos servía. Una cosa fundamental que nos lo dijo Sara y que encontramos otras en investigaciones también, fue que uno Shakespeare lo vive mientras lo dice. Es decir, Shakespeare no te escribe como otros autores, que escribe algo y deja a tu imaginación a lo mejor lo que tú estás queriendo decir o lo que no dices. Es decir, Shakespeare lo que te está diciendo es lo que él. Entonces tú no pensás lo que estás diciendo, tienes que vivirlo mientras lo estás diciendo. Creo que eso fue un reto para muchos también, que estábamos acostumbrados a subtexto, pensar psicológicamente qué es lo que está pasando aquí, no sé qué. Y sin embargo, Shakespeare no te da tiempo para eso. Tú tienes que sentirlo mientras lo estás diciendo, tienes que atacar el pie del otro, tienes que estar totalmente, no dejar pausas innecesarias. Eso fue una lucha también, había personas que ponían ciertas pausas que mataban el ritmo de la obra, entonces teníamos que estar todo el tiempo atacando esas pausas también. Y nada, fue una escuela, en general fue una escuela de mucho aprendizaje. Fueron muy difíciles en cuanto a peso, pero muy ricos en cuanto a aprendizaje. También, nada, decir que, caballero, que al final lo logramos hacer, se nos ha incorporado un actor ahora, que lo vamos a hacer también, para que hable de su experiencia, y creo que vienen otros también que se van a sentar aquí, y nosotros nos sentar a ellos. Hay algo que yo pienso que es el discurso, ¿no? Que no discurso con la realidad. Y la estética en la obra. El discurso tiene que ver con el poder. La obra porque era una obra que me daba pie para hablar del poder y de cómo ese poder se está dando al pueblo, a la masa, a la democracia, sobre la monarquía medieval, para poder hablar un poco también del poder cómo está fragmentado, cómo está puesto. Y precisamente yo veía varios grupos, varios intereses del Estado, dame un besito, en público. Entonces, para mí era eso, era cómo esta pugna entre Enrique y Ricardo a mí me sirve para hablar de la pugna histórica entre la izquierda, entre el rey derrochador, el rey fashion, el rey de los excesos, el rey que representa una extrema derecha, una derecha como más vulgar, al consumismo en su estado puro, y también este rey Enrique, que representa lo contrario, representa supuestamente los valores de las familias, la austeridad, del pueblo, los valores de la patria. Era un patriota, Enrique IV. Enrique IV era un patriota desde expresiones históricos hasta que lo trabajó hasta un punto, como él habla todo el tiempo de la patria, del honor. Mira, y termina siendo un dictador peor que el otro. El tema del destierro que está tan vivo. También el tema del destierro y el exilio. Hay dos personas que son desterrados, Enrique IV y el duque de Norfolk, Tomás Mowbray, que lo hace Roniel, le heredera magistralmente. Es decir, hablar así de Salvador, realmente, yo pienso que tiene un mérito. Él también hace el hijo de Carla, que no está aquí con nosotros hoy. Y esos temas, la verdad, era cómo esos temas todavía están vivos. A mí siempre me sorprende con el público, más allá del trabajo con los actores, de mi relación personal con ellos, de poder crear esta obra, echármela en el peso. Me sorprende la relación con el público. Cuando el público viene, es lo más impactante, como tú dices, lo que he hecho durante 8 meses está vivo. La gente actuaba en consecuencia de lo que estaba pasando y de lo que estaban viviendo los personajes salían de la obra y nos abrazaban, lloraban. Es increíble cómo Shakespeare todavía está vivo, ¿no? Cómo Shakespeare ha trascendido esa frontera de la muerte. Ese fue el también habla de eso. Ese fue el habla del diálogo
meternos viajes de vida y muerte, de viviendo. Y el poder, vuelvo y se repite, el poder en el eje central del discurso mexicano. Ahora, la pugna entre Enrique y Ricardo, la pugna histórica entre la derecha y la izquierda, entre los valores y los liberales, interesaba mucho también. Enrique es un conservador, Enrique es un patriota que termina siendo un asesino. Enrique empieza su mandato ahorcando personas, decapitando, fusilando personas. Y eso nos remite con nuestra realidad y con los de los 60 años en Cuba. Enrique IV es un líder revolucionario, un nuevo movimiento, una nueva revolución de un nuevo. Y eso era también como mi motor impulsor, ¿no? Yo pienso que la gente lo sentía. A pesar de que yo no quería hacer alusiones directas a la figura de Castro ni a la figura de la dictadura cubana, sí, porque quería llevarlo más global todavía, quería conectar esas imágenes, quería conectar esos referentes también con los del mundo, porque lo que pasa en Cuba no es una cosa aislada de lo que ha pasado históricamente, la Revolución Francesa, hasta lo que pasó en la Unión Soviética, en República Checa, y era conectar eso con una realidad más global, que la gente se conectar. Yo pienso que la gente lo veía, como algunos referentes un poco a la URSS, había referentes a los líderes soviéticos, dígase Gorbachev, hay personas que hablaban mucho de Gorbachev, o yo lo veía así, pero que es quien termina en el Estado, que termina en el Che. Había otro personaje que era como el líder histórico supremo, que era como mucha rebelión en la granja, cuando matan al pueblo y ponen su cabeza. Lenin, de alguna manera, yo lo sacaba con mucho de Lenin. Todos estos referentes, yo quiero decirte que a los actores les preocupaba, sobre todo, me lo decían, estos referentes, bueno, es esto, y esto no empasta. Mira, yo realmente no quería llevar un referente de una manera cabal, de una manera hasta la que se volviera tal cual, si no era como fundir varios metales y hacer un nuevo metal. Y eso es que para mí lo representa en ese punto. El público no lo puede ver, tampoco es muy interés. A veces la gente se da, a veces no, otras veces se pasan por ahí un nuevo metal. Y eso es lo que empieza con los referentes. No con él. Sí, y le canté bastante con ellos, dándome con ellos, mira, esto es demasiado, esto no. Y no quería concretarlo con ninguna realidad. Yo no quería contar la historia de Cuba con Ricardo II, pero tampoco quería contar la historia de la Unión Soviética ni la historia de los Estados Unidos. Yo quería que la obra se conectara con el mundo, y por eso fue que esta historia medieval me sirvió para tener varios contactos y hacer una cosa original, una cosa contemporánea y una cosa que habla de la realidad del mundo, que ya no es la historia del rey Ricardo II de la Edad Media, ni es tampoco, y sí es la historia de Shakespeare repuntada de otra manera. Y otra cosa que yo pienso que no se perdió en el montaje es que es una historia contada por cubanos. Hay una carga aquí, espiritual, hay una carga que nosotros como latinos, como cubanos, vemos que no lo podemos olvidar. Lo mismo, un teatro inglés, un teatro, aún con Carlos Díaz, le dijo a uno de los actores que había una apuesta en Europa y le recordaba mucho a él. De hecho, yo vi ahora hace poco una película que se llama Eduardo II, que es el bisabuelo de Ricardo II. Mucho. Hay un imaginario colectivo de ahora en el mundo que va de alguna manera a llevar a este, pero sobre todo creo que había algo de cubano en nuestra obra y está en nuestra realidad y nuestras vísceras, nuestros dolores. Yo decía que era una jaula con varias bestias hambrientas, entonces hacer una obra, esa es la energía que también sentir el público, la energía de no dormir, está todo el tiempo alerta, está todo el tiempo con un hacha o un machete en el rostro,
de juego y darle todo el tiempo eso, ¿no? Estímulos para mantenerlo vivo, para mantenerlo conectado, para mantenerlo en tensión. Es una obra de tensión, tanto para los lectores como para el público. Vamos a pasar ahora a las dos últimas personas del elenco. Voy a saludar a Yadira, la mamá de Triana, que nos ayudó muchísimo, fue la persona que nos gestionó el último dinero para poder mantener las funciones. Se lo agradezco a Yadira. Le agradezco mucho a las personas al Instituto de Activismo Hispana Aren, que muchísimo, con todo a Tania Bruera, que siempre ha sido un de madrina, en el último tiempo para que se habla. Y le voy a hablar de los actores que se nos incorporan de nuevo. Los dos últimos actores se incorporaron casi a mediados del último mes de ensayo. Entonces, nada, yo voy a presentar y creo que ellos ya hablan cada uno de su personaje, de su experiencia. Johnny, pues se incorporó haciendo Laura Merle, el primo de Ricardo II, hijo de Enrique IV, personas muy importantes en la obra, que yo también le di más participación de que el nombre original, y de la duquesa de York, por ejemplo, que estaba aquí con nosotros, y a Suan, que venía de Lumen. Le cuento, Johnny también es actor de teatro de la proa, se está graduando ahora de la Escuela Nacional de Teatro, especialidad de títere. A Suan viene de varios grupos, Océano, el VT Plan, el Festival de la Escuela Proa de Salen, todos estos actores que trabajan en otros grupos. Yo tenía que coordinar a toda la gente que trabaja en otros grupos, como que se lo expliqué porque yo no podía mantenerle mucho a la vida. Y estos los dos actores incorporados. Es una simple que yo hacía, que por obvias razones no podía hacer, era demasiado trabajo. Entonces lo llamé. Yo pienso que hablen de su experiencia y de su personalidad. Bueno, como dijo yo, Adonis, interpreto a un mayor. Mi nombre es Johnny Díaz. Fui el último en incorporarme al montaje. Cuando Adonis me llamó, no me pensé dos veces en decirle no. Verdaderamente era una oportunidad que hace rato estaba esperando ser Shakespeare. Decirle que sí. Decirle que sí. Y cuando me dijo que me tenía que estar en 3-4 semanas, 3 semanas, cuando me dijo que tenía que estar en 3 semanas, le dije, este está loco. Y yo más loco si le digo que sí, pero bueno, le dije que sí. Y en mi mente me dije, esta es una persona cuerda que se va a dar cuenta que en 3 semanas no va a estar. Y seguro va a como ganar un poquito más el tiempo. Se hizo en 3 semanas. Y verdaderamente para mí uno de los retos más grandes que se ha pensado ahora mismo en mi carrera. Laura Merle representaría el poder a través del sexo. Es una de las malas influencias del rey. Es un personaje que constantemente quiere llamar la atención, que pasa de ser uno de los intocables de la corte a ser como que el pario, el tipo con el que nadie tiene que ver. Para mí fue muy complicado más en 3 semanas y obviamente cuando tú haces un proceso y estrenas, tú sobre empiezas a descubrir cosas. A mí esto fue como un poco más fuerte porque yo descubrí muy poco en los ensayos y lo más descubrí lo descubrí arriba de la mancha, en función. Todo fue de hecho hasta la última función empecé a descubrir cosas. O sea, fue un trabajo muy complicado. Pero nada, esto lo hubiera podido hacer sin el equipo, que realmente me acuerdo mucho. Y sobre todo a Jonathan Álvarez, el duque de York, que no está aquí presente hoy, pero fue uno de los actores que como que más me ha presionado a la hora de trabajar. Y bueno, Adonis siempre me dio el pie. Mi nombre es Asuan. El proceso mío fue bastante parecido al de Junior. Yo entré casi en las últimas semanas ya del proceso
ensayo, para hacer las funciones. Y fue así, cogiéndolo poco a poco en la marcha, aprendiendo de estos actores que estaban con nosotros, su energía, su vivencia. Yo siempre, incluso se lo decía a Adriana, que me gustaba mirarlos a ellos cuando estaban ensayando. Después de la escena que podía verlo, porque a veces no coincidíamos en los ensayos. Y siempre lo veía de la experiencia de ellos, como que ellos son unos actorazos. A ver, Scrooge es, como ya dije una vez en una ocasión, como el mensajero de las buenas noticias en esta obra, uno de los mensajeros, que viene a dar la noticia de la pérdida así. En la pérdida casi del reino. Cuando vengo a darle la noticia a Ricardo que ya todo el mundo está concentrado. Jennifer, vamos a ver el camino más la cámara. Estamos todos. Eran tres actores, caballero. Eran dos actores realmente y una pianista. El piano de Ana Motor en vivo, que fue maravilloso. Maravillosa. Linda todo el tiempo, nos dio muchísimos. Sí, eso. Nada, lo que quise hacer con el club va a tener una transformación durante la obra, que creo que fue algo que surgió en esta obra, porque el personaje realmente es, el momento de él es bastante pequeño, es muy fuerte, pero es pequeño en la obra. Pero en esta puesta él, tratamos de que estuviera casi siempre, era como una sombra que estaba todo el tiempo en la obra, observando todo, analizando todo. Y él fue viendo cómo este niño rey fue transformándose, fue perdiendo todas las cualidades que debía tener un gobernador. Y eso fue lo que fue transformando a él para tomar la decisión en esta puesta de ser como una decisión, vender su alma. Y ese fue el trabajo que quise hacer. Quise ver a ese rey degradándose así, transformándome a mí, a Scrooge, transformándose poquito a poco con esa mala energía que debe tener este rey. Yo quiero decir que, por ejemplo, a Juan hay una cosa interesante que se hizo con otra persona, que era que el personaje al final era un doble agente de los militares de Enrique, y eso fue bueno, ¿no? Se les conectaba a la gente y a la gente así. De pronto estaba un bando y de pronto yo veía, bueno, mira, paso para otro y le estoy entregando dinero a él. Me parece muy curiosa creo que la penúltima escena, en la penúltima función, uno de cuando habla entre esa información y base de dinero, uno le dice, viste, te lo dije. Como que la gente iba percibiendo y que se veía así unos pequeños detallitos así, y la gente lo cogió y lo puso como a todos, creo. Creo que la obra tenía muy buenas situaciones, una lástima que no se pueda poner aquí. Vamos a ver, pero sí. No es algo que tenemos seguro, pero bueno, al destino le dejamos que la obra se siga como también. Hay una cosa que voy a hablar yo en el tema de la gente del sexo. Creo que no tiene mucho problema en eso. Las escenas de sexo, me encanta poner los actores de y si son bellos, más todavía. Y eso también le da un gancho al público, o sea, mostrar los cuerpos. Teatro para mí es un espacio de libertad y de libertinaje, por eso es que siempre los inversores están. Y entonces, ¿cómo fueron esas escenas de sexo explícito con Daniel Triana? La gente debe pensar que esto pudo haber sido un perro, algo para plantearme y decir a la propuesta del personaje, pero verdaderamente para mí no fue un obstáculo. Yo tenía la idea romántica desde mis primeros años de la escuela. Yo quería un desnudo. Yo quería hacer un desnudo.
Aquí estuvieron desnudos, Marco estuvo desnudo, Jennifer hizo un secreto desnudo también. Desnudo completo. Pero estaban justificadas dentro de la... Sí. No, claro. Sí, Eran cosas que no estaban ahí solo por mostrarse desnudos, sino que tenían que ver con la historia. Importante. Y, Sí, no. pero mira, también hay una cosa, ¿no? Una cosa es quitarse la ropa y otra cosa es sentir el desnudo. Pues, tú te puedes quitar la ropa, pero si el desnudo no comunica, como estaba diciendo, tiene que haber un porqué. Y verdaderamente mi personaje necesitaba esos pequeños momentos de desnudo. O sea, necesitaba esos pequeños momentos de verdad, entre tantas sombras, entre tanta falsedad. Mi personaje narraba. Era una persona que siempre estaba corriendo, que siempre estaba tirando para ahí. Y esos momentos de desnudo, donde esas románticas con Ricardo, donde él quería llegar a algo, pero había un sentimiento. Y eso era un poco momentos de donde a Humberto se quita la mano. chicos, y también es decir que en el show es un elenco de 12 actores, con una guionista, un músico incluido, y por favor de decir que todos los actores en esta obra, desde los protagónicos, los secundarios, todo el mundo tenía su escena, que no era cualquier escena, sino todo el mundo tenía su perro momento, y eso es increíble con esta obra, de manera que de pronto los actores hacían gusto, todo el mundo tenía su escena partida, tuvo su escena, todo el mundo tenía su escena que la hacen como, dale, que cualquier actor quiera hacerlo. Así que esas escenas solas eran como monólogos que tenían algo interpretando la vida así, pero así nada. O sea, A mí me gustaría ir cerrando el tema y que todo el mundo que hable un poco de dos temas en particular, las condiciones y las necesidades de hacer independiente en Cuba, cómo se hace y por qué hay que seguirlo haciendo y qué pasa con William Shakespeare y su obra, por qué William Shakespeare ahora, y por qué se sigue haciendo. Ayer se celebraron 406 años de su muerte. Ayer fue un día que maravilloso, que nos murió también Miguel de Cervantes, William Shakespeare, y nada, a mí me gustaría, no sé, recordar algo, pienso que el espíritu shakespeariano es como ver al teatro materializado, de lo que Shakespeare en la expresión en Cuba y el teatro independiente. Creo que sería un tema que me interesa al instituto para poder cerrar la charla. Más de eso sobre el poder, cómo se ha hecho muchas sobre estaba haciendo el globo de Company durante la ponencia. Se me va a poner en nota virtual. Recordar un poco de Shakespeare, además de trabajar aquí en Cuba se hace mucho en la escuela, un poco de Shakespeare. A ver, así, en el caso de Cuba específicamente, ya desde hace unos años se incluyó en el programa de estudio de la Escuela Nacional de Teatro, con la ayuda que cada 2 años viene Cuba a enseñar por un periodo de 15 días, porque en Cuba hay pocos especialistas en Shakespeare. Quizás hay alguien que teóricamente ha estudiado mucho o alguien Carlos Díaz, que es el que más se ha atrevido a montarlo, pero personas así que tengan una experiencia como la de Sara y que lo enseñen, hay pocas. Que pudieran contar con el ojo de una mano. Pero así todo la escuela lo incluyó. Es una experiencia muy diferente a hacer una obra entera, porque quizás haces una escena, máximo 2 o 3 escenas, pero no tienes la experiencia de hacer una obra. Shakespeare es universal. Cuando tú lees el lenguaje escrito por Shakespeare, te das cuenta de que no está hablando solamente a la gente de su tiempo o incluso a la cultura de habla inglesa o europea, sino que es una cosa que toca fibras humanas que son muy fuertes y te comunican, digamos, te dice algo y te interpreta. Yo creo que por eso tiene tanta actualidad y por eso nosotros sentimos la necesidad, a lo mejor, o especialmente a Adonis, de llevar a cabo una producción.
como cubanos nosotros tenemos muchos puntos en común con Shakespeare, aunque digan que los ingleses son fríos. Cuando tú lees un texto de Shakespeare te das cuenta de que es muy emocional, que tiene cualidades que nosotros los latinos tenemos muy enraizadas. Arraigadas. Así que yo creo que esa es una de las razones a lo mejor por la cual y nos inspiró tanto. Además del discurso político, porque Ricardo II es una de las cosas más políticas, entonces tenemos necesidad de expresar tanto que a lo mejor en otros medios o de otra forma no podemos, a través del teatro, un modo de canalizar también a través del arte, haciendo arte, no panfleto, porque a mí personalmente no me gusta ser panfletario. Ricardo II fue una obra que estuvo censurada en el tiempo de Shakespeare durante el reinado de Isabel. Hasta que Isabel estuvo viva y no se pudo hacer la escena de la abdicación en público. Exacto. Una escena cortada, se llama censura. Fue censurada incluso al tiempo de Shakespeare. En el tiempo de Shakespeare, ¿ok? Vamos a hablar de Sí, así que igual, hacer teatro independiente, yo pienso que en todas partes del mundo está la industria, como en Nueva York te puedes encontrar Broadway, o el West End en Londres, donde está la industria teatral, que pudiera decir es la parte más oficial, aunque no es gubernamental como en Cuba, que es más complicado. Y siempre el teatro independiente, está los Broadway, los off-Broadway, la gente cuando tiene deseos de hacer teatro, porque esto evidentemente no lo hicimos para enriquecernos, lo hicimos y lo necesitábamos hacer. Cuando la gente tiene la necesidad de teatro, busca los medios para hacerlo. Es decir, esto no es una cosa novedosa. Ahora, en Cuba sí es importante, porque hay muy poca oportunidad de hacerlo fuera de las instituciones. Yo no veo esto como algo adversivo, yo lo veo algo como una cosa de que es necesario que exista. Uno tiene que tener una variedad y una diversidad en las ofertas teatrales y en el arte y en la sociedad. Así que yo pienso que es necesario que se haga, necesario que se siga haciendo. Ahora, nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos muy pocos recursos para poder llevar esto a cabo. Es decir, Adonis no puede pagar estas obras. Nosotros no podemos, del poco salario que tenemos, tampoco podemos destinarlo a estas cosas. Por eso es tan importante el apoyo de las personas que nos han sostenido durante el proceso y que en un futuro es importante sientan la importancia de seguir sosteniendo este tipo de teatro. Aunque sea en las redes sociales, aunque sea compartiendo contenido, aunque sea con $1, €1 o lo que puedan dar, es importante que sepan que están sosteniendo, prestando un mueble, un vestuario, una silla, una luz, un bombillo, una extensión. Bueno, solos no lo podemos hacer, no podemos continuar a hacerlo. Es decir, si uno quisiera ayudar a sostener el teatro independiente, es una cosa que depende solo de nosotros, sino que es una cosa que se hace a nivel social, como sucedió con Ricardo II, que fue una cosa sostenida y pagada por la gente que quiso y que nos quiso ayudar. Por mucha gente en muchas partes del mundo, no solo aquí en Cuba y lo que ya hemos mencionado. Yo quisiera también decir, pasar un poco y decir que eso es como lo más importante, ¿no? O sea, sostener el teatro independiente en Cuba es muy común en otros países del mundo, que los grupos independientes, los grupos amateurs se sostengan desde la ayuda de un mecenas, de la ayuda de una organización. En Cuba todo el mundo sabe que la persona que es el dueño, que es el que te padrina o el que te censura. Y nada, yo creo que el teatro también tiene esa poder de pasar por la frontera y decir lo que se puede teatro. Utilizando las redes sociales como manera de difusión, de lecciones oficiales de televisión, de dar esos pasos de legitimación de otra manera. Y es un ejercicio también político, un ejercicio ciudadano. Otros mecanismos, los establecidos, los dogmáticos. Yo pienso que si los jóvenes empiezan a aprender en escuela, a partir de buscar otros mecanismos para poder crear, para poder vivir, que no siempre son los cooperativos.
único que pone el gobierno. Entonces ahora que hay arte independiente y arte independiente para largo en Cuba. Sabemos que Cuba, el arte independiente sigue una fuerza. El cine está mostrando, ahora está increíble. Aparicio, apareciendo en sus otros festivales. Miguel Coluna, Carlos Quintela, Lechuga, Gili Ramírez, demás. Bueno, el cine cubano está lleno de grandes directores de cine independiente. Las artes plásticas también tienen una labor impresionante. Tienes a Tania Peruguera, que es una de las artistas más cubanas, más visibilizadas en el mundo, con obras expuestas en el MoMA. La literatura también ha cruzado fronteras. La música también ha cruzado fronteras. Todo esto desde el espacio independiente. Pero el teatro siempre se ha quedado en las instituciones. Porque es presencial, es un arte que vive con el público y también es un arte muy mal pagado en todas partes del mundo, que se cuesta mucho trabajo lograr hacerlo y también es, tú das mucho una entrada en taquilla, es una cosa simbólica. Y pues en Cuba, cuando tú no puedes cobrar taquilla en taquilla, nosotros ni siquiera cobramos taquilla. Nosotros en las últimas funciones lo que fue pasar el servicio, porque no es legal cobrar taquilla. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es abrir un nuevo independiente, tomar esta plataforma también para que el Instituto de Activismo Hannah Arendt, que trabaja muchísimo, tiene muchos proyectos, abrir proyectos para los artistas y los artistas escénicos independientes, no solamente de teatro, sino misma de danza, abrir un poco el son para las artes escénicas y ahora es otra manera de ser teatro. Ahí tienes a mi grupo también que está haciendo sus cosas, que lleva algunos años haciendo todavía y hay muchos artistas cubanos, muchos jóvenes que quieren hacer proyectos que quieren que le da lo que no es necesario un teatro para legitimar y que salga tu nombre o la reseña en una crítica oficial, sino que desde su casa lo pueden, pero necesitan de alguna manera algún tipo de apoyo, no se puede hacer. El teatro es costoso, hay que pagarle actores, porque lo que te va a legitimar no es una institución, lo que te va a legitimar la carrera profesional de años trabajando. Ahí tienes a Ignacio, a Jennifer, son los actores con una carrera, eso es lo que te legitima cuando tú tenerlos ahí. No una institución, sino es que han trabajado, ni siquiera sus títulos de escuela, sino su trabajo. Son profesores, trabajaron en no sé cuántos grupos, tienen no sé cuántas obras. Y ese es el punto, o sea, ver cómo el teatro se empieza a producir desde el espacio independiente y empezar a crear opciones. Nosotros hemos empezado a lograr esto. Y de verdad es el estreno en Cuba de Ricardo II, pero también es la primera vez que el teatro independiente hace una obra de esta magnitud del tipo de la revolución. Yo le doy las gracias al Instituto por todo el apoyo, a Tania Rivera, a todas las personas que nos han ayudado en nuestros mecenas, a todas las personas que nos prestaron desde un siglo hasta nos prestaron a las madres y las familias de los agricultores, a nuestra costurera, a nuestra auxiliar de sala, a nuestro diseñador de luces, a nuestro diseñador, a nuestro maquillista, Loear, que hizo un trabajo hermoso, a nuestros fotógrafos, a las personas que nos están haciendo los audiovisuales. Logramos contactar incluso con Irán Hernández, que también o sea, lograr unir a tantos artistas en un solo proyecto, tantos artistas valiosos, hablando de que cuando nos ponemos nosotros somos más, casi 40 o 30 personas en total, cada vida o más, si contamos a todos los bailones. Y eso es el teatro, un hecho de comunidad, un acto también de resistencia. Sigamos adelante y sigamos las puertas del teatro independiente para ver si se logran abrir realmente y cogemos un nivel más o menos sostenible como lo tiene el cine cubano con las artes plásticas. Gracias al Instituto nuevamente y el Centro de Teatro y Ricardo II, con todos sus elementos, gracias al Instituto. Así que la edición del video. es importante, vamos a lanzar una, lo logramos grabar 4 cámaras, el
muy buenas, muy buenas arquitecturas. De hecho, va a ser un teleteatro, las imágenes son muy buenas. Y entonces lo vamos para todo el mundo, los que nos ayudan. Es el próximo crowdfunding con lo mínimo, pero seguiremos luchando, ya sea desde mi casa, ya sea de un espacio de empresa, una ruina, seguir trabajando y lograr que el teatro independiente se sostenga. Gracias.